Bien, buenos días estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una pequeña revisión de cómo construir las medidas de tendencia central, particularmente la media, y las medidas de dispersión de una distribución de datos. ¿Listo? En este caso he utilizado un ejemplo que seguramente ya vimos en clase y es el caso de la evaluación del servicio de un centro asistencial. ¿Listo? Entonces aquí he recolectado la calificación de 360 usuarios. ¿Listo? Y pues aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias que ya sabemos hacer, que ya hemos estudiado en clase en varias ocasiones. ¿Listo? Entonces tenemos los posibles valores de la variable, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Sí? Recordemos que tenemos frecuencias acumuladas tanto absolutas como relativas. Bien, y recordemos las fórmulas que utilizamos. Listo, en este caso, como son datos singulares, es decir, no agrupados, ¿sí? O datos no agrupados les dicen normalmente de manera más simple. Eh, Tengo aquí los posibles valores de la variable que van desde 0 hasta 10. ¿Listo? Y con Excel los contamos utilizando la función contar.si. ¿Listo? En este caso recordemos que señalamos primero el rango total de datos, todo el conjunto de datos, pero como yo voy a ir desplazando mi fórmula en cada renglón, entonces quiero que este conjunto siempre sea el mismo. Esto lo hacemos utilizando estos simbolitos monetarios, ¿sí? Pesos, dólares, como los quieren llamar, ¿sí? Antes y después del número de fila y el número de columna. ¿Listo? Y pues como estoy buscando el valor que se encuentra en la casilla R4, que en este caso es un 0, que está oculto detrás de la fórmula, pues pongo esa casilla, pero esta vez sin fijarla. ¿Listo? Y me quedaría, me dice que hay dos de estos datos, hay dos veces el 0 en esta distribución de datos. En este caso veo uno por acá y otro por aquí abajo. ¿Listo? Después vamos a hacer una escala de colores en eso, pero pues no es nuestro centro de este video, no es el tema central. Bien, la frecuencia absoluta acumulada, como bien lo dice su nombre, va acumulando los datos que va obteniendo en la primera columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los primeros 5 renglones, o sea, de la calificación 0 a la calificación 4, dice que tengo 144 personas. ¿Listo? Que si observamos en la parte inferior también me dice cuántos hay, así que son 144. ¿Listo? Por supuesto, la suma final debería darme el total de usuarios que han calificado al centro asistencial. ¿Listo? Y bueno, en este caso la fórmula que yo utilizo es la función suma, ¿sí? Comenzando en el primer renglón y hasta el renglón en el que me encuentro. Observen la función que estoy utilizando. Suma, la de siempre, desde S4, que es donde está el primer dato de la frecuencia absoluta, hasta, en este caso, S4, porque estoy hablando del primer renglón hasta el primer renglón, o sea, el mismo. ¿Listo? En este caso me da 2 y la extiendo. Observen que el primer dato se encuentra fijado, se encuentra anclado, porque siempre quiero que la suma sea desde el primer renglón. Observemos que, por ejemplo, aquí en este 219, yo doy, entonces me señala comenzando en S4 hasta S9, es decir, todas estas casillas. ¿Listo? Y así sucesivamente, y pues puedo extenderlas. La frecuencia relativa la calculo haciendo la división entre la frecuencia absoluta y la totalidad de datos, en este caso 360. Para no depender de los valores de la tabla, lo que yo hice fue dividir la frecuencia absoluta entre el contar a todos los datos, en este caso contar todo el conjunto de datos, como lo pueden ver acá. Bien, que en este caso son 360 y me dice que da 0.56%. En un comienzo puede que a ustedes les aparezca esto sin ser un porcentaje, sino que aparezca sencillamente como un número cualquiera. Por ejemplo, aquí podría tener esto, ¿sí? Y con cierta cantidad de decimales, pueden ser más, pueden ser menos. ¿Listo? Recordemos que esto se convierte a porcentaje utilizando justamente el botón que acabé de mostrarles, este que dice estilo porcentual. Y yo quiero mostrar un poco más de decimales, siempre me confundo con estos dos botoncitos que lo que me hacen es aumentar o disminuir el número de decimales. A mí me gusta mostrarlo con dos decimales. Por supuesto, la frecuencia relativa acumulada debe mostrarme la totalidad de elementos, es decir, debe acumularme el 100%. ¿Listo? Que aquí aparece. Bien, esta tablita yo sé que la sabemos hacer, entonces no me va a quedar mucho más tiempo en ella. Vamos a fijarnos ahora en los datos que tenemos acá. Listo. Pues ya voy para allá. Entonces lo primero es que vamos a calcular la media de este grupo, ¿sí? El promedio de datos. El promedio de datos, ¿cómo lo calculo? Lo que vamos a hacer es esta cuenta, FI por XI, ¿sí? Es decir, la frecuencia absoluta multiplicada por su respectivo valor de la variable.
Es decir, vamos a multiplicar, en este caso, los valores de la columna R, como está etiquetada en el programa, multiplicado por los valores de la columna S, ¿sí? R4 por S4. Y ya me quedaría aquí. En este caso yo quiero que se repita la fórmula. He hecho un formato manual de esto, es decir, he coloreado a mano cada casillita, entonces no quiero que se me cambie. Lo que yo voy a hacer es sencillamente copiar la fórmula, ¿sí? Pegar la fórmula, como aparece acá. Bien, pegar la fórmula y me pega la operación que yo estoy haciendo, más no el formato ni el número. ¿Listo? Y yo quiero la suma de todos estos datos. Entonces los selecciono todos y puedo acudir directamente al botón autosuma, que me dice que me da 1810. Y pues quiero señalar que esta es la suma, entonces voy a ponerle aquí el simbolito de la sumatoria, que posiblemente que seguramente ustedes ya conocen. ¿Listo? Vamos a agrandarlo un poco. Esto posiblemente me va a afectar mis calificaciones de los usuarios, la presentación. Acá se estira un poco, pero pues ya no es mi interés central. ¿Listo? Y ahora lo que me interesa es conocer cuál es la media. Entonces recordemos que es la media. Es como si sumáramos todos estos datos de esta tabla y después lo repartiéramos equitativamente entre los 360 usuarios. O sea, en este caso lo que vamos a hacer es 1810 dividido entre el 360. ¿Sí? El 360 lo voy a sacar directamente de acá por si acaso en algún momento se me va algún elemento. ¿Listo? Y me queda 5.03. Es decir que la calificación media para el centro asistencial es de 5.03. Así como la vemos en este momento, nosotros no podríamos garantizar que sea una respuesta fiable, un resumen fiable de esto, ¿sí? Porque vean que aun cuando hay que nos dice que es 5, solamente hay 75 personas que votaron 5, que dieron esa calificación, y todo el resto de personas de las 360, es decir, 285 personas, están dando una calificación distinta. Entonces yo necesito asegurarme o dar con cierta fiabilidad este resumen. ¿Listo? Para eso vienen a aparecer nuestras medidas de dispersión. En este caso voy a concentrarme en la varianza, que alcancé a dejar un vistazo de esta fórmula que aparece aquí en la parte derecha, y la estamos representando como S cuadrado, que en este caso es la varianza de la muestra. ¿Listo? Entonces voy a aquí poner que se llama la varianza. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la varianza? Vamos a hacer estas operaciones. XY menos la media dividido en, elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva frecuencia, y todo eso se suma y dividido entre n menos 1. Para eso pues me he tomado la libertad de preparar estas tres columnitas para que ustedes las puedan ver. Voy a quitar estas columnas de acá para que esté un poco más cerca la fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces lo primero va a ser XY menos la media. ¿Sí? Observen cómo escribí la media con dos punticos. Excel no me daba el simbolito, entonces utilicé esta por ahora. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me va a dar igual a XY, que en este caso son los elementos de la primera columna, menos el valor de la media. Observen que el valor de la media se mantiene constante. Entonces, lo voy a dejar como un valor fijo. ¿Listo? Con F4. Puedo copiar la fórmula, ¿sí? Podría extenderla, por supuesto, podría tomar del cuadrito y extender acá, solamente que me cambia el subrayado y el coloreado. Entonces, pues sencillamente lo que yo voy a hacer será copiar y en toda la columna le doy pegar la fórmula. Y aquí me queda. ¿Listo? No me importa el número de decimales en este momento, dejémoslo. Y ahorita en la edición del formato, pues lo acomodamos. Cada uno de estos valores nos dice la fórmula que tenemos que elevarlo al cuadrado. En este momento lo único que hemos hecho ha sido la resta. Solamente esto. ¿Listo? Ahora vamos a tomar esto y lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, vamos a hacer hasta acá. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, esto será esto elevado al cuadrado, que puede ser utilizando este símbolo que ustedes ven en pantalla en este momento, ¿sí? Como una flechita hacia arriba, elevar al cuadrado. Si no lo pueden encontrar, por supuesto, lo que pueden hacer es multiplicarlo por el mismo, x4 por x4 en este caso. ¿Listo? Y me daría 25.27. ¿Listo? 4.027 debería dar poco más de 16. Veamos. ¿Sí? Entonces nos da 16.22 y así cada uno de los demás datos. Otra vez, para yo no cambiar para que no se me cambie este formato, entonces yo sencillamente lo que hago es pegar la fórmula. Aquí. Y me quedan estos valores. ¿Listo? Y ahora, ¿sí? Esto se repite, digamos en este caso nosotros tendríamos 0, este 0,
menos la media, menos 5.03, ¿sí? Y 0 menos 5.03, les voy a señalar los dos ceros que hay en la tablita. 0 menos 5.03 y 0 menos 5.03, en realidad estoy haciendo dos veces la misma cuenta. Y digamos que lo hiciera con el 1, tendría que hacerlo 10 veces, o con el 2, 17 veces, y así tantas X veces. ¿Qué vamos a hacer? Pues para no seguir toda esa cantidad de veces, lo que vamos a hacer será multiplicarlo por la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a multiplicar, perdón, muevo un poquito otra vez la visión. Entonces vamos a tomar cada uno de estos resultados del cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Nos va a dar esta cantidad. ¿Listo? Esto no es un porcentaje. Aquí ya se confundió el programa. Repito por si acaso la operación. Frecuencia absoluta multiplicada por 25.1. ¿Listo? Me aparece como en formato porcentaje. Entonces por si acaso voy a cambiarlo a número. ¿Listo? Y me da 50.56, ¿sí? Que es 25 multiplicado, 25.27 multiplicado por 2. 16.22 multiplicado por 10 me va a dar 162, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Nuevamente, para que no se me cambie el formato, copio y pego únicamente la fórmula, quedándome así. ¿Listo? Y ahora lo que yo voy a hacer, entonces en este momento he hecho cada una de las multiplicaciones que están señaladas aquí en esta fórmula. Y ahora lo que voy a hacer será sumar todos estos resultados. ¿Sí? Voy a aplicar el simbolito nuevamente. Entonces voy a insertar el símbolo de la suma. Ya debe estar, apareció dos veces. ¿Y qué voy a hacer? Pues justamente sumar los resultados de esa columna, de la última columna que generé. Entonces los señalo todos, señalo autosuma y ya me aparece el resultado. Y ahora esta cantidad la voy a dividir entre n-1, que en este caso sería, entonces z15, dividido entre este total de datos, lo voy a dejar fijo, menos 1, pero para que aparezca esa resta, entonces voy a poner un paréntesis, porque si no, Excel no va a entender lo que yo quiero hacer, porque la resta tiene un... primero sería la división y después restaría 1, y eso nos dañaría todo el proceso. Entonces, si yo quiero que primero se reste, es decir, que sea 360 menos 1, entonces encierro entre paréntesis la operación T14 menos 1 en este caso, que me daría 3.54. Bien, y esto se llamaría la varianza de nuestra muestra. Varianza. Bien, quedándonos de este modo. Voy a ponerlo acá. Esta era la media, por si acaso. Y hay un valor más, una medida más que se llama la desviación estándar. Esta la voy a escribir desde aquí para que quepa. Desviación estándar o desviación típica. ¿Listo? ¿Y cómo la vamos a calcular? Desviación. Y es bastante sencilla. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada. ¿Cómo se escribe la raíz cuadrada? Entonces vamos a escribir raíz, aquí está, la raíz de un número, en este caso la raíz de este número que aparece en la parte superior, y nos da 1.88. ¿Para qué nos sirve este 1.88? Entonces recordemos que la media nos había dado 5.03. La desviación estándar, el dato que nos va a dar, lo voy a pintar en verdecito, digamos, va a ser qué tan alejados o en dónde puedo encontrar una buena cantidad de elementos alrededor de este resultado de la media. Nos da 5.03, casi 5. ¿Sí? Es decir, incluso si yo quisiera ocultar los decimales de este número nos daría 5, pero pues como por mayor precisión, pero tampoco exageradamente dejo 2. Dice que en promedio el centro asistencial recibe una calificación de 5, que no es tan buena. ¿Sí? Y vamos a ver qué tan dispersos están los datos. Aquí nos dice que si yo me muevo 1.88 puntos hacia arriba, 1.88 puntos hacia abajo, es decir, 3.2 y 6.88, podría encontrar a la mayoría de los participantes del centro asistencial, que no es tanto, ¿sí? Perdón, es casi hasta 7.
¿sí? Entonces tendríamos casi todos estos datos metidos en este espacio, ¿sí? Entonces esto ya nos da un poco más de la razón sobre la confiabilidad. Más adelante vamos a ver qué tan eficiente o qué tan útil nos va a resultar con más detalle este uso de la varianza. Listo, que vamos a explorar la desigualdad de Chebyshev, pero lo veremos cuando estemos viendo algunas distribuciones de probabilidad. Bien, espero haberles sido de ayuda, espero que este video les sea de utilidad y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.